Poderosas. Dígale, Dios va a hacer cosas poderosas. Estamos viendo que hay una guerra entre la carne y nosotros. Hay una guerra. Dile, hay una guerra. Dile, y tenemos que desbaratar la carne. Tenemos que siempre tener muerta la carne. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y él entrenó a la iglesia de los romanos, a las de los Gálatas, que les habla mucho de la carne. A los de Corinto, hay una guerra. Hay una guerra siempre nosotros con la carne y no se tiene que levantar. Dile a tu vecino, no se tiene que levantar. Dile, si se quiere levantar, dale un garrotazo espiritual. Y si se quiere volver a levantar, dale 2 garrotazos espirituales. No la dejes ni mareada, mata la carne, amén. Pablo les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tengamos cuidado, que no dejemos que la carne se levante, porque si se levanta puede tomar otra vez el control. No tenemos que dejar que la carne nos esclavice. Tenemos que nosotros tenerla muerta. Muerta. Primero esclavizarla. Dígale, primero esclavizarla y luego matarla. Diga, primero la esclavizo y luego la mato. Y luego la sepulco, la meto, la entierro para que no se vuelva ¿a qué? A levantar. Recuerda que tu nueva naturaleza siempre responde a Dios. El pecado hace que responda la carne, pero nuestra nueva naturaleza, nuestra santidad hace que Dios responda. Yo te pregunto, ¿a quién quieres responder? ¿Al pecado o a Dios? Tenemos que hacer que nuestro cuerpo, que nuestra nueva naturaleza responda a Dios. Y ahí mismo en Gálatas 4, del 21 al 31, vamos a leerlo. Nuestra nueva naturaleza tiene que responder a Dios, o responde a Dios. El pecado hace que nuestra carne responda. Y de acuerdo a donde estés respondiendo es a donde estás. Dice así: decidme, versículo 21 de Gálatas 4, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Recuerda, o te enseño esto, tú naciste primero según la carne. Ismael nació primero y él representa la carne. Por el pecado de Adán nacimos primero según ¿qué? La carne. Pero dile al lado, eso no quiere decir que te vas a quedar así. Dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Tú ya no eres hijo de la esclava, ahora eres hijo de ¿quién? De la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El que está en la carne no va a alcanzar las promesas. Solamente el que está en el espíritu que alcanza las promesas. 24. Por lo cual, esta es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos. ¿Está en qué? En esclavitud. El que está en la carne, ¿cómo está? Esclavo.
y responde de acuerdo a donde está esclavo. De acuerdo a si está en la carne, responde a los pecados de la carne. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dile al de lado, ¿esclavo o libre? No puede estar intermedio nadie. O eres esclavo o eres libre. O eres espiritual o eres carnal. 27. Porque está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? Entonces dile al de lado, ¿por qué te comportas como hijo de la carne o de la esclava? Gracias, se me están yendo. ¿De qué eres hijo? ¿De la esclava o de la promesa? Entonces, ¿por qué nos portamos como hijo de un esclavo, de una esclava? ¿Sabes por qué? Porque no has roto totalmente con tu mentalidad. Un esclavo es esclavo porque tiene mentalidad y seguirá esclavo hasta que siga teniendo esa mentalidad. El tal así como piensa, el tal así es. 29, sigo porque están aquí. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Qué hace el pecado y la carne? Persiguen a las cosas del Espíritu. ¿Y qué hace la carne y qué hace el pecado? Primero te esclavizan y luego toman el control y ya no dejan que las cosas del Espíritu fluyan en ti. ¿A alguien le está costando trabajo concentrarse, conectarse, hacer las cosas de Dios? Diré al de al lado, hay que matar la carnita entonces. Gracias por los 3 sinceros. Cuando hay una lucha de que no oro, sí oro, de que no me concentro, de que quiero hacer esto y no lo hago, hay una lucha, diga, entre la esclava y la libre. Entonces tienes que pelear, dile, tienes que pelear. Tu verdadera naturaleza va a responder. Si estás en la carne no vas a responder al pecado, porque esa es tu naturaleza. Pero si estás en el Espíritu vas a responderle al pecado. Gracias. Sigo, dile al de al lado que siga por favor. Dile, pellízcame a ver si mi carne todavía está viva o muerta. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. ¿Qué vas a hacer? Dile, echar fuera la carne. Y a su hijo, dile, a sus hijos. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La carne y el espíritu no se llevan y no van a heredar juntos. Alguno quiere llevarse la herencia. ¿Cuál es la herencia del pecado y de la carne? Tu vida destrozada, caída y en pecado. ¿Cuál es la herencia de la libre? Las bendiciones, la pobreza, las promesas, la santificación. 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿De quién te sientes hijo en este día? Dile al de lado que tu naturaleza responda a Dios. Tu nueva naturaleza responda a Dios. Sé hijo de la libre, no de la esclava. Mata a la esclava. ¿Qué le dijo Dios o qué le dijo Sara a Abraham? Echa esta esclava, porque no va a heredar con mi hijo. Diga, no va a heredar mi carne. Las promesas de Dios la voy a sacar, la voy a desechar de mi vida, porque no tiene parte ni suerte en esta promesa, ni en las promesas de Dios. Romanos 6, versículos 16 y 17. Alguien dígame amén. Estamos aprendiendo a vencer a la carne, amén.
Y es no dejándola que herede, hay que sacarla, hay que desecharla, hay que desheredarla. 6 de Romanos, versículos 16 y 17. Dice ahí: ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos? Pregunta: ¿a quién le obedeces? ¿Al Espíritu Santo o a la carne? Dice: porque sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, dile eras. Entonces, ¿por qué todavía te sientes si eras? Dice: porque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿A qué te entregaron o a qué te estás entregando? Pregúntale al de al lado: ¿a qué te estás entregando? ¿O a qué te quieres entregar? Como creyentes ya no debemos de andar en la carne. Dile: como creyentes ya no debemos andar en la carne, sino en las cosas del Espíritu. Así lo dice Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. El problema es que muchos todavía andan o quieren andar. Dile: ya no ando, ya no quiero andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Como quién quieres andar? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Dónde está tu mentalidad? ¿Dónde están tus acciones? ¿Dónde está tu voluntad? Pregúntale al de lado: ¿dónde estás? Versículo 9 y 10 de este mismo versículo, capítulo 8. Sigue aquí. Dile: el Espíritu de Dios tiene que morar en mí y desplazar a la carne. Lo que pasa que aunque somos templo del Espíritu Santo, algunos no han desplazado la carne. Recuerda Ezequiel que tuvo una visión, que entró al templo de Dios y que vio que los sacerdotes dentro de las murallas del templo había idolatría y se inclinaban al sol los sacerdotes. ¿Alguien ha leído Ezequiel? ¿Qué quiere decir? Que aunque Dios está en nosotros y mora en nosotros, también pueden haber cosas de la carne ahí. Pero eso ya no debe de ser, porque esa revelación que Dios nos muestra, cómo Ezequiel entró en espíritu y vio las cosas del espíritu y las cosas de la carne. En un momento, en Ezequiel, creo capítulo 10, vio también cómo se levantó la gloria de Dios y dejó el templo abandonado. Yo te voy a decir algo: si tu conducta sigue siendo las cosas de la carne, en un momento primero se contrista el Espíritu Santo y luego se levanta su poder y su gloria. Dígale al lado: gracias por tu revelación. Dios no va a resistir tanto tiempo ahí con el pecado, porque Dios es santo y Él aborrece el pecado. Y eso no lo han enseñado muchos, o no te lo han explicado, porque mi Biblia dice: no hay comunión entre la luz y las ¿qué? Por eso Pablo dijo: y al tal lo tuve que entregar al diablo para que se salve en el día de Cristo. Sigo. Bien, versículo 8 y 9 del capítulo 8, versículo 9 y 10. Mas vosotros no vivís, no debes de vivir. Pudiste haber pecado, pero eso no quiere decir que vivas en la carne. Aquí habla de una vivencia. Hay gente que vive en la carne. Tú no debes de vivir, dice: mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, quiere decir que en algunos no mora el Espíritu Santo, porque no andan en el Espíritu, andan en la carne.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, claro, no es de quién. Pero si Cristo está en vosotros, diga, Cristo está en mí. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo vives? Dile al lado, ¿cómo vives? ¿Según el Espíritu o según la carne? ¿Tienes hambre y deseo por las cosas de Dios? Entonces si vives en el Espíritu. Pero si no, dile al lado, pero si no, creo que vives en la carne. Dile, creo, creo, para no ofenderte más de lo que ya estás. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:11? Alguien alabe a Dios. Usted me dijo que está en las cosas del Espíritu. Usted tiene que estar alabando aquí a todo con Dios. Si la lengua la tiene amarrada y el amén y la gloria a Dios, ya estoy dudando. Porque la carne responde a la palabra. Dice que el Señor Jesús predicaba y lo querían matar los escribas, los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ¿en qué? ¿En el Espíritu o en la carne? Y los fariseos, yo conozco bien las reacciones. Dile, no te vas a escapar, no te vas a escapar. Las cosas del Espíritu golpean a la carne e incomodan. Dile, ya quieres ir al baño, hoy no vas a ir. Cierren los baños ya. No dejen mover a nadie ya. Hey, tenemos que aceptar que debemos de estar muertos al pecado. Diga, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Porque si estás vivo para el pecado, vas a seguir haciendo las cosas del pecado y la carne. Pero si estás vivo para Dios, vas a seguir haciendo las cosas para Dios. 6:11 de Romanos. Así también vosotros, otra vez vosotros, considerados muertos al qué. ¿Cómo te vas a ir de aquí muerto a qué? ¿Cómo vas a vivir todos los días? Diga, muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto es gracias a la obra redentora de Dios. Tenemos que estar muertos, hermano, muertos. Cada día debes de celebrar un funeral en tu casa. Tú debes de tener una funeraria diaria en tu casa. Lo primero que te debes de hacer cuando te pares, dile, Señor, muero a mis deseos, a mis pasiones y a mi carne. Muero y muero y muero y vivo para ti y lléname de ti. Pero ¿qué pasa si te levantas y el muerto que querías que estuviera muerto se vive, también resucita? Dile al de al lado, es tiempo de morir siempre. Siempre. Lo que está muerto es lo que resucita, dice la Biblia. Mire, Pablo hablaba de esa guerra que tenía y le llamaba a ese problema, le llamaba de tres formas. Le llamaba el cuerpo de pecado, el cuerpo de muerte y el cuerpo mortal. Y vamos a Romanos 6:6. Diario tienes que celebrar un funeral. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés? Que mejor es el día del luto, ay, es mucha revelación para usted, que el día del gozo, de la fiesta. Pues esto es con revelación. 6:6 de Romanos. Dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dile al de lado, mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, ¿cómo tiene que estar? Aquí está la clave. ¿Por qué muchos no pueden dejar de vivir en la carne de pecar? Porque no han destruido el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado tiene que ser ¿cómo?
a fin de que no sirvamos más al pecado. Tienes que matar la ira, el enojo, la altivez, la lujuria, la fornicación, el adulterio, el pleito, la contienda. Tienes que destruirlo en tu vida. Dije destruirlo. ¿Cómo? Pero tú dices que es tantito nada más. Tantito. Dile, nada de tantito, hay que destruirlo. Romanos 7:24. Hay que destruir el cuerpo de pecado. Repita conmigo, destruir el cuerpo de pecado. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Si usted y yo destruimos todos los días el cuerpo de pecado, los demonios no van a tener acceso a nuestra vida jamás. Te van a atacar, sí, te van a querer oprimir, sí, pero no tienen derecho sobre de ti. Al menos que Dios le dé permiso. Pero solamente Dios, lo que le vemos en la Biblia, dijo, toca su vida, enférmalo, pero no lo mates. Quítale lo que tiene, pero a él, el muchacho está protegido. Job era un hombre temeroso de Dios, justo y apartado del mal. Él tenía cuidado. Dice que tenía cuidado hasta con lo que veía. Su lengua, dice que ayudaba. Sigo. 7:24 de Romanos. Dice, miserable de mí. Hablaba Pablo de la lucha que tenía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él sabía que había una liberación en su cuerpo de ¿qué? De muerte, y está preguntando, ¿quién me librará? Como una oración desesperada, como las que luego tenemos cuando no podemos dejar de hacer algo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo contesta, el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne ¿a quién se sirve si no se libera uno? ¿A quién le vas a decir que te ayuda? Diga, a Jesucristo. Con mi mente debo de aprender a someter lo malo y tener la ley de Dios en mi vida. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de ¿quién? No hay fuerza en nuestra vida para matar este cuerpo de pecado, porque no usamos la palabra, la ley de Dios en nuestra vida para matar a este cuerpo de muerte. Tercero, habla del cuerpo mortal, 8:11, que es lo mismo, nada más con diferentes nombres: cuerpo de pecado, cuerpo de muerte y cuerpo mortal. 8:11 de Romanos, ¿ya lo tienes? Dice así: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién debe de morar en nosotros? Los malos pensamientos, la destrucción. Dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo. Ahora, escuche, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora. ¿Cuál es el problema? Que el espíritu de Dios no mora en la gente, o moró algún tiempo. Yo le pregunto, ¿qué religión de las millones que existen tienen al Espíritu de Dios? Porque si usted me dice, y es sincero, ninguna tiene al Espíritu de Dios, ¿qué haces ahí? Todos ahí están viviendo en la carne. Tanto el padrecito como el papita, como el obispito, como el ancianito, como le llames. ¿Por qué este versículo es clave para despedazar la obra del diablo? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
El único que nos puede ayudar a vencer la carne se llama Espíritu Santo. Y entonces los budistas no lo reconocen, descartado. Los maometanos no lo reconocen, dile descartado. Los testigos de Jehová, hasta me da pena pronunciarlos, diga descartados. Los mormones, ¿sabe cómo fueron iniciados los mormones? Los iniciaron a través del espiritismo, dile descartado. ¿Sabe cómo empezó el mormonismo? Con la invocación a demonios, a espíritus, diga muy descartados. Los musulmanes, diga no, más descartados. Entonces, por eso hay estos problemas en el mundo, porque todas las religiones viven en la carne y no en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo la carne le va a hacer la guerra a la carne? Yo le pregunto. Yo sé que ya se quedó serio y callado porque le está dando a su carnita. ¿Cómo quiere que el Papa hable la Biblia si no puede porque está en la carne? ¿Cómo quiere que un político hable de las cosas del Espíritu si está en la carne? Si tú no hablas las cosas del Espíritu, rápido estás en la carne. Sigo. No es muy duro. ¿Cómo quieres que alguien te ministre en el Espíritu si está en la carne? ¿Cómo quieres levantarte en el poder de Dios si estás en la carne? Dios va a venir por una iglesia que esté en el Espíritu. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad que estará con ustedes. Esperen la promesa del Padre para que sean mis testigos. Tú no vas a ser un testigo si estás en la carne. ¿Cómo vas a hacer la guerra? ¿Cómo vas a predicar en el Espíritu y tener revelación en el Espíritu si estás en la carne? Ahí le va. Hay gente que ora en la carne. Hay gente que predica en la carne. ¿Cómo vamos a vencer a la carne si vivimos en la carne? Dile, no se puede. O mueres, o mueres. O te sales del mormonismo, o te sales del catolicismo, o te sales de los musulmanes, o te sales de los budistas, o te sales de la filosofía, o te sales de los nazis, o te sales de donde te sales, o te sales del satanismo, o vas a morir. Porque los frutos de la carne son muerte, dice mi Biblia. Mas los frutos del Espíritu son vida. Dígale al lado, esto ni le gusta ni a los mismos cristianos. Todas las iglesias que les predicó y les profetizó Juan en el Apocalipsis, todas tenían problemas. Algunos tenían a Jezabel, otros a los Nicolaitas, algunos tenían ahí las doctrinas de Satanás, falsos apóstoles, otros se les había enfriado el amor. Ay, 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 sí estoy en la iglesia correcta. Dile al de al lado, ¿matas la carne o vas a seguir aplastado? El apóstol dice que debemos aprender a morir por el Espíritu. Tenemos que hacer morir en nosotros las obras pecaminosas de nuestro cuerpo. Así como aprendiste a vivir en la carne, así tienes que aprender a morir. Pero yo te digo, ya estás bien bigotón y no lo has empezado a hacer. Es como un niño de 20 años que apenas está aprendiendo a comer, ya tiene 20. O le tienes que quitar el pañal después de 50 años. No, dile, yo no quiero repetir eso ahora. Tengo que aprender a vivir en el Espíritu. Eso es lo que tenemos que enseñar, pastores, apóstoles, profetas, como quieras. Tenemos que enseñarle a la gente para ganar la guerra, vivir en el Espíritu. Yo vine a enseñarte a vivir en el Espíritu y a que mueras a la carne. Dile, tienes que aprender a vivir. Tienes que aprender a vivir. Díselo 2 veces al diálogo. Tienes que aprender a vivir. 8:13 de Romanos. Esto está muy bueno aquí.
Dígame si ya lo tiene. Dile, quiero que aprendas. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Dile, ya basta. Dile, ya basta, tantos años. Porque si vivís, agárrese, conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Yo te pregunto, ¿vas a seguir viviendo por la carne? Está muy lento de este lado. Tienes que aprender, dile al lado, tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Dice otra vez, porque si vivís conforme a la carne, fácil moriréis. Mas si por el Espíritu, vea, por eso le digo que todas las religiones son una farsa, me dan risa, y a Dios más. Dice ahí clarito este versículo, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, ¿qué vas a hacer? Vas a vivir. Solamente el único que te puede ayudar es el Espíritu Santo. El brujo solamente te va a pedir medio menjurje, 2 ramazos, 3 oraciones en lengua satánica, 2 collares y dices, ya estás, para irte al infierno conmigo. Sí. ¿Qué dice Romanos 6? Sigo, todavía resiste un poco más. Diga, vivan por el Espíritu. No, está muy lento. Vivamos por el Espíritu. Diga, vivamos por el Espíritu. Cada vez que algo se quiera levantar en tu vida, usa el poder del Espíritu Santo. Huye de los pecados, dice la Biblia. Huye, dile al de lado, huye. Fíjate lo que dice aquí Romanos 12, versículo 13. En el momento que quieras, sabia, empiezas a tocar. Santo es el Señor. Alguien alabe a Dios. Aleluya. Yo te voy a preguntar algo. Cuando tienes un problema o una situación, así de fácil, ¿dudas más o crees más? No, ahorita ya me salieron todos bien angelitos. Hay gente que duda más de lo que cree. Dile, es que vive más en la carne que en el Espíritu. Sigo. ¿Oras más o ves más la tele? Más o menos. ¿Lees más o juegas más? Se oyeron como el comercial, quiero más. Dios nos está hablando. Hay una situación en el mundo, en todas las iglesias, se está alimentando a la carne. Usted recuerda que hay un Dios en el Antiguo Testamento que se llama Baal. Y hay algo que se llama carnaval. ¿Carne a quién? Ay, pastor, pero yo no veo el sacrificio. Eres tú, hijito, cuando andas en la carne. ¿Carne a? Se me salió la revelación. Y llegó el profeta Elías a arreglar el altar. Escúcheme, porque esto es profético. Dile, esto es profético. Dice que antes que venga el Señor, el día grande y terrible y espantoso del Señor, Él enviará el espíritu de Elías a restaurar el corazón de los padres a los hijos y de los padres a los hijos, no sea que hiera la tierra con maldición. Escúcheme, pastor, estamos viviendo ese tiempo, sí, porque Elías se enfrentó a la carne, a la adoración a Baal, a la adoración a Sera y Astoreth, donde se ve los mayores cultos a la carne, donde uno de los sacrificios era que las sacerdotisas eran prostitutas, donde se sacrificaban a los niños, algo así como el aborto,
donde se entregaba un gran sacrificio, algo así como esta pandemia que pasó, se me está saliendo. Jezabel, dice la Biblia que Jezabel mató a muchos profetas o mató a muchos hijos, y esto que estamos viviendo es profético. Estamos viviendo los días que vivió Elías, y entonces Dios está levantando a verdaderos hombres con el espíritu de Elías, que van a sacar a la gente de la carne. Porque cuando llegó Elías, primero arregló el altar. Hay mucho desarreglo en el altar. Dice que los sacerdotes de Baal se sacaban la sangre, gritaban, desenfrenaban, porque ellos estaban acostumbrados que sus demonios les respondieran a través de los sacrificios de su carne, a través de las prácticas carnal. Usted vea en congregaciones, vea cultos que se ven dedicados a la carne y no a Dios. Se ve dándole satisfacción a la carne de los congregantes y no a Dios. Ese es un sacrificio a Baal. Que ahora el que canta y adora parece un culto para él y no para Dios. Ahora el que predica o enseña o profetiza parece un culto para él y no para Dios. Sigo. Ahora ya hay pocos hombres que se están levantando a hacer la guerra. ¿Dónde me doy cuenta y Dios me hablaba? ¿Qué está sucediendo? Ahora hay pocos hombres que están enfrentando el pecado como Elías. Otros están escondidos en la cueva. A otros está matando Jezabel. Otros están claudicando como dijo Elías. No claudiques entre dos pensamientos, o servir a Dios o servir a Baal. Hay hermanos y hermanas que están claudicando. Alguien dígame si sigue aquí, porque el fuego va a caer. El ministerio de Elías hace caer fuego. El fuego, que esa es la palabra que quema, que transforma. Y esto vengo a enfrentar ahora. Vengo a enfrentar los falsos altares. Vengo a enfrentar el pecado y la carne en el nombre de Jesús. Y Dios va a mostrar en este tiempo que Él es Dios. Y va a ser avergonzado Baal, a ser Astoret con sus profetas y con el espíritu de Jezabel. Jezabel no solamente opera en una mujer, es un espíritu de control, de apostasía, de confusión, de falsos profetas. Y que solamente se puede discernir en el espíritu. Hay tanto pueblo que yo le pregunto ahora a las naciones. Pastores, pregúntenle a sus congregantes o tú mismo, ¿cómo está su discernimiento? Porque el espíritu de Jezabel mata el discernimiento. No entendían, no comprendían lo que sucedía, porque la carne mata el discernimiento espiritual. Pero los que están en el espíritu disciernen todas las cosas, tienen la mente de Cristo. Hay gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Ese es el espíritu de la carne. Y tenemos que enfrentarlo. Tenemos que salir de este edificio y hablarle al mundo que se arrepienta y que se vuelva, que regresemos a la verdadera adoración, que rompamos la apostasía. La apostasía ya está. El espíritu del anticristo ya está. El espíritu del anticristo está atacando. El espíritu de Jezabel desató un temor y tuvieron que esconder a algunos profetas, y solamente se alimentaban de la comida que les daban otros. Un profeta no es de cueva, porque si no Dios no saca a Elías. ¿Qué haces ahí? Yo le pregunto a esos profetas que se metieron a la carne. Elías decía: he sentido un vivo celo por Dios, pero quítame la vida. Parecía que estaba en el espíritu, pero estaba en la carne. Hay tanta gente que parece que está en el espíritu, pero está en la carne. Y hoy Dios viene a sacarte. Vengo a hablarle a las iglesias de las naciones. Vengo a hablarle al pueblo del mundo. Sal de la carne y de la apostasía, porque el día del Señor está cerca. Y Él dijo que esta tierra la iba a purificar con fuego. Con fuego. Con fuego. ¿Qué fuego? ¿Qué cuál fuego? Una santificación que nos va a doler si no nos santificamos.
La Biblia dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar sin ojo y manco, pero al reino de los cielos. Mejor es tiempo. Iglesia, despierta. Usted ya no escucha mensajes que confronten el pecado. Usted ya no escucha mensajes que hablen a los congregantes, porque esos profetas fueron tomados por Jezabel. Fueron tomados y tienen miedo que se les vayan de las iglesias. Tienen miedo de confrontarla y decir la verdad. Tienen miedo de decir en su casa: esto no es de Dios. Esta generación se ha vuelto permisiva. Esta generación se ha vuelto temerosa. Esta generación le ha dado duro al hilacha a la carne. Y dile al de al lado: todos los juicios que ves y los que están por venir nos están hablando del nivel espiritual en que está el mundo. Porque mi Biblia dice que cuando estaba Noemí y sus hijos fueron a Moab a vivir, cuando desciendes al lugar del pecado vas a perder todo. Perdió a sus 2 hijos. Cuando tú desciendes al lugar de la carne vas a perder todo. De una vez te lo digo. Perdió al marido, perdió a los 2 hijos. Y Orfa, como vivía en la carne, era moabita, junto con Ruth. Ruth se dio cuenta de algo y dijo: yo no quiero vivir en la carne, aunque me engendraron en la carne. Y yo te digo, aunque te engendraron en la carne, muere como Ruth, para que alcance las promesas de Dios. Orfa le dijeron: regrésate, y se regresó. Nada más lloró. El que está en la carne nada más llora mientras está la reventada, pero sale y se regresa al mundo. Sigo paro con la revelación. Dice que lloraron ambas y que dijo: pero yo me regreso a Moab. Dile al dedo: tú puedes llorar 10 minutos hoy aquí, pero sigue siendo el mismo carnal. Tienes que morir, porque Ruth murió ahí en el camino cuando venían de regreso hacia Belén, porque oyeron que había pan. En el único lugar donde hay pan es en Belén, en la casa de Dios. Y el pan, dice mi Biblia, que es para los hijos. No, mucha revelación. Y ella murió. Dile al de al lado: Ruth murió. Murió a su carne. Le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y a donde tú vayas yo iré. Y lo único que nos va a separar es la muerte. Ella murió y siguió a su suegra Noemí. Representa la guianza del Espíritu Santo. Orfa dijo: yo no sigo al Espíritu Santo, me regreso. Pero Ruth dijo: yo sigo al Espíritu Santo. Y en todo el libro de Ruth, aunque no vemos a Dios, como a veces queremos así escrito ahí, Dios está en todo el capítulo. Porque Noemí era como el Espíritu Santo para Ruth, porque todo lo que le decía Noemí lo hacía Ruth. Le dijo: ve allá a recoger, ve, el Señor vaya contigo. Y la bendijo y le encaminó. Y cuando le dijo que se casara con vos, le dijo qué hacer, cómo hacerle. Un hombre muerto a su carne es totalmente guiado por el Espíritu Santo. Es guiado, y le dijo: vas a ir a recostarte a sus pies. Esa era una tradición de los hombres que se humillaban. Y vas a esperar la bendición hasta que te redima. Y dile: ¿y Orfa dónde quedó? Dile: se quedó en la carne. Mientras que Ruth quiso las cosas del Espíritu. Y fue la abuelita del rey David. Pues mucha revelación. De ahí vino la bendición, de ahí vino el Mesías. Para que vengan las promesas de Dios y la bendición de Dios, tiene que haber una muerte.
y una dirección del Espíritu Santo. Y yo te voy a acabar diciendo esto con esto de Romanos 6, 12 y 13. Chútate bien el libro de Ruth otra vez. Y fue y encontró la bendición y encontró la herencia. El espíritu de Elías se está moviendo en toda la tierra. Santo es Dios. Dice ahí Romanos 6 del 12 al 13. No reine, dile a tu vecino, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en tus debilidades o en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos desde entre donde. Ve esa revelación. Dice, preséntate vosotros mismos a Dios como vivos de entre los que. O sea que para que te presentes a Dios tienes que venir de los muertos. Ya me voy a cortar el pelo, Señor. Está creciendo la unción como Sansón otra vez. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los que, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de qué. Aquí está el problema de muchos. Por eso no han avanzado, por eso siguen en las mismas conductas, siguen siendo controlados por los mismos pecados, porque no se han muerto para presentarse como a Dios de entre los muertos. Quiero que usted hoy sea sincero y mate todas sus concupiscencias, o matemos todas nuestras debilidades. Tenemos que ganar esta guerra. Y si tenemos dominio sobre nuestro cuerpo, tendremos dominio sobre cualquier cosa. La Biblia dice que el que tan solo tiene dominio sobre su lengua puede dominar todo su. Ahí lee Santiago capítulo 3. Déjeme sus cosas. Déjeme sus cosas. Ahí, doble su rodilla o parado como usted quiera. Preséntese a Dios ahí. Dile, Señor, todavía no he podido dejar esto, pero hoy lo mato. Mátalo ahí, mátalo ahí. Deshazlo ahí, destrúyelo. Destruye el cuerpo de pecado. Destruye. ¿Cuál es el cuerpo de pecado? Todos los pecados. Santo, ahí entrégate, 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 entrégate. Entrégale el mal carácter. Entrégale tu enojo, entrégale todo. Tú sabes, tú y Dios, tú y el Espíritu Santo. Preséntate. Muere como Noemí. Muere ahí como Ruth. Muere ahí, muere ahí, muere ahí. No esperes a perder todo. No esperes a perderlo todo para decir, Señor, aquí estoy. Dile, regreso a la casa de pan, a Belén. He oído que el Señor ha visitado a su pueblo. Noemí oyó que Dios había visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Y aquí está Dios hablándonos. Dile, Señor, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Ahí, mátalo, 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 mátalo que te lleva a pecar. Mátalo allá abajo, mátalo. Mátalo allá en las naciones, mátalo. Colombiano, mátalo. Mata la ambición, mata la avaricia. Mata el odio, mata el rencor, mata las blasfemias, mátalas ahí. Dale muerte a la carne ya. Ganemos esta victoria todos los días. No es solamente en un culto, es siempre, siempre, siempre. La Biblia dice, presentémonos a Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Dile, Señor, aquí estoy, saco de mi templo
esa idolatría como la que vio Ezequiel. Yo veo esos pecados así como los vio Ezequiel. Dice que Dios lo llevó en espíritu. Lo llevó en espíritu, que había idolatría. Tú puedes ser tu mismo ídolo. Puede haber en ti idolatría, altivez, egoísmo, orgullo, soberbia. Tú puedes ser el mismo ídolo con el que estás peleando. Tú puedes ser ahí. Sácalo. Ezequiel lo vio y Dios también le mostró cómo la gloria dejó. La gloria se va. La gloria sí se va. Yo lo he experimentado de lugares, de vidas. Se va, se va, se va. Porque la Biblia dice que Dios se apartó de Sansón. Se apartó, sí se aparta Dios. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. Y como ya no estaba Dios, se fue a suicidar. Sí se va. Dios sí se aparta. Pero Él está dando tiempo. Por eso dice: te he dado tiempo para que te arrepientas. Él da un tiempo para que nos arrepintamos. Él está dando un tiempo, eso es gracia, para que nos arrepintamos. Está dando tiempo. Escúchame, le estoy hablando a las naciones y al mundo. Él está dando un tiempo. Él está dando un tiempo. Es tiempo para que nos arrepintamos, para que volvamos a la senda antigua, a los caminos de santidad. Él está dando un tiempo. Él está restaurando la familia, las vidas. Está restaurando la orfandad. Está desplazando, quiere desplazar la apostasía. La apostasía es volverse del camino, retroceder del camino. Muchos han retrocedido, aunque están dentro de la iglesia. Han retrocedido en su relación, en su comunión, en estar con Él. Dile al Señor: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a romper ahí. Rompe, 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 rompe. El que confiesa sus pecados prosperará. Ahí entrégale tu vida, entrégale tus debilidades, pero mátalas, entrégalas y mátalas. Hasta que Abraham no mató en el altar a Isaac, hasta que él no mató su carne, porque amaba más a Abraham a Isaac. Y hasta que Dios lo hizo reflexionar, le dijo: ahora entiendo que me amas. Hasta que no circuncides y mates a tu Isaac ahí, hasta que no mates la carne ahí, hasta que no la despedaces ahí, despedaza a tu Isaac ahí. Suelta a Ismael, deja que se vaya a los desiertos. Por eso la Biblia dice que los demonios andan en lugares áridos, desiertos. Cuando soltaban a ese macho cabrío, a Azazel, lo mandaban a los desiertos. Representaba la carne, ese macho cabrío, los demonios. En la Biblia viene toda la revelación ahora, y Dios me hace fluir y dártela. Es su espíritu. Deja que saca ahora esa carne, que se vaya a los desiertos, que se vaya a los lugares áridos. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gana esta victoria. Esta victoria es personal. Gánale a tu carne, gánale al enemigo. Sácalo ya de tu casa, sácalo ya, sácalo ya. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Dile: Señor, me levanto como un nuevo hombre, creado según Cristo, Señor. Aprendo a vivir en santidad, aprendo a vivir en las cosas del Espíritu. Ahora aprendo a tener la mentalidad del Espíritu. Ora ahí, oren ahí, oren ahí, oren ahí, oren ahí, oren ahí, oren ahí. Hay tanta gente en el mundo que tiene problemas. Si estás en un lugar donde no confrontan al pecado, sal de ahí. Te van a llevar a los pecados de la carne, te van a seducir y te van a controlar. Si no están enfrentando el pecado en esa iglesia, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, porque a donde no se confronta el pecado, se hacen amigos del pecado y lo permiten. En el nombre de Jesús enfrento el pecado ahora. Suelta ahora, ahora, Jezabel. He venido en el nombre de Jesús. Y te van a comer los perros otra vez. Y te van a comer los perros otra vez. Estás bajo juicio y bajo maldición. En el
nombre de Jesús, te lo recuerdo ahora. No toleres a Jezabel, no toleres el pecado, no lo toleres en ningún lado, ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en tu vida, no lo toleres más, ni en tu cuerpo, porque lo que toleres no vas a tener autoridad sobre él. No lo toleres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahí, mientras alabamos, ahí, entrégale tu vida a Dios. Vamos ahí, alábalo, adóralo. Levante sus manos. Le voy a soltar lo que Dios me está revelando. En el mundo tienen miedo de la crisis, pero yo le vengo a profetizar al mundo y a los hijos de Dios. Cuando Ruth y Noemí se regresaron a la casa de pan, cuando se regresaron al lugar donde la palabra de Dios cambia y transforma, donde está el verdadero maná y la espada de dos filos, cuando se regresaron al lugar santo, al lugar donde Dios habita y gobierna, encontraron el pan, encontraron la vida y ya no hubo más crisis en ella. ¿Qué te quiero decir? Cuando te sales de Moab, del lugar de la carne, del lugar de la destrucción y de la desgracia, entonces vas a encontrar la vida, la bendición. Yo le hablo a las naciones: sálganse de Moab, salid pueblo mío de ahí y no os contaminéis. Sal de Moab, sal del lugar del pecado, sal del lugar de la carne, sal de la habitación, porque los moabitas vinieron de la carne, vinieron del incesto, eran hijos de Lot. Deja de ser hijo de Lot. Ahí en el mundo que representan los hijos de Lot no está la bendición. Ahí no vas a salir de la crisis. Le hablo a las naciones: sal de Moab, porque en la casa de mi Padre hay mucho pan, hay mucha liberación, mucha restauración. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Mucha bendición hay. Está la presencia y la libertad. Rompo ese poder de Moab en tu vida. Dios está hablando: salgan pueblo mío de la carne, salgan del pecado, porque estoy a punto de sacudir a todas las naciones, porque estoy a punto de venir, y va a venir el deseado ahora. Lo dice Ageo, que va a sacudir las naciones, y entonces cuando las naciones sean sacudidas, vendrá el deseado de las naciones. Las naciones aún van a ser más sacudidas, van a ser más sacudidas, van a ser más sacudidas, y solamente los que vayamos a la casa del pan, al lugar de la bendición, pasaremos todas las crisis. Sé que mucha gente está levantando sus manos allá. Sal y ve a la casa de Dios, ve a la Jerusalén celestial, ve al Belén, al lugar del pan, al lugar de la bendición. Muere, di que tu pueblo, Señor, sea mi pueblo. Ahora tú eres mi Dios. Sé como Ruth, muere al mundo, muere a sus deseos, muere a sus pasiones, porque Dios te va a hacer pasar esta gran crisis, te va a hacer pasar. Mientras en Moab hay desgracia, mientras en Moab hay perdición, en la casa de mi Padre hay bendición, y la bendición la desato ahora. Desato la bendición de la casa del pan de Dios. Desato la bendición en tu economía. Desato la bendición en tu familia. Desato la bendición. Declaro que ya dejaste atrás la carne y la desgracia para encaminarte a las cosas de Dios. En el nombre de Jesús, Edith López, ato rebeldía, ato las adicciones a los videojuegos. Zeus Flores Cruz, lo deja la rebeldía, lo deja el atraso, lo deja el enojo ahora. Declaro que Álvaro Ramón López, lo deja el alcoholismo, lo deja ahora Moab. Dejan estos hombres a Moab. En el nombre de Jesús, Carmina Velázquez, cancelo el cáncer y la diabetes. Declaro sanidad ahora. Marta Pérez Rosales, Dios, Señor, fortalece a esta mujer, Señor, y alcánzale en el nombre de Jesús. Alejandra Manríquez,
se le va la neumonía, se le va el COVID ahora. Declaro que regresamos a la casa de pan, así como regresó Noemí, así como regresó Ruth, y encontraron la bendición. Vos es Jesucristo, es el único que tiene el poder para redimirnos, y Jesús te redime ahora, te saca del pecado, te saca del hoyo tu vida. Hoy he encontrado a mi voz, hoy he encontrado al que me redime ahora. Declaro un poder de redención en las naciones, declaro un poder de redención. Las naciones encontrarán a Jesucristo, encontrarán a vos, y vendrá la promesa, y vendrá el David, y vendrá el Jesús. Ahora lo declaro, ahora lo profetizo, ahora lo desato, ahora. Encuentras a vos, encuentras a tu David, encuentras a tu Jesús ahora, en el nombre de Jesús. Desato en ti el poder de la redención de Jesucristo. Noemí tuvo la fe de mandar a Ruth y decir: ese es pariente y te va a redimir, te va a salvar. Yo tengo la fe como Noemí para decirte: Jesucristo te va a llevar al cielo, y te va a llevar limpio, puro y sin mancha, y vas a caminar en el Espíritu y no en la carne. Así que